Hallé un buen amigo, mi amado Salvador. Contaré La Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Caraballo presenta Momento de Esperanza, un tiempo de reflexión que cambiará tu vida, un momento de esperanza para un mundo atribulado. Bienvenidos. Que no hay, Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré, amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Camino en la soledad me guiará, y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna Él hará algo nuevo. Donde piensas que no hay, Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré, amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Muy buenas noches, querido amigo, es un gusto saludarlo, es un gusto estar delante de usted, y en esta noche déjeme decirle que Dios tiene algo muy importante que hablarle. Dios tiene algo muy importante que decirle, así es que esperemos que usted esté atento, usted esté expectante a las noticias de nuestro Señor. Así es que antes de comenzar, yo te voy a pedir por favor que inclines tu rostro y ores conmigo, de manera que nuestro Señor sea quien tome el control de esta noche. Vamos a orar, por favor. Amado Señor, gracias te damos por este nuevo día, por permitirnos abrir tu palabra y meditar en ella, Señor. Rogamos que usted tome el control de este tiempo, desde el principio hasta el final. Háblanos, Señor. Bendícenos con tu palabra, que se haga tu voluntad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Querido amigo, esta noche vamos a ir al libro de Génesis capítulo 39. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Nuestro Señor nos ha otorgado el privilegio de abrir su palabra y darle algo muy importante. Tenemos como título en esta noche: practicando la presencia de Dios.
practicando la presencia de nuestro Señor. Y como base, ya le hemos mencionado, tenemos el libro de Génesis capítulo 39. Pero primero permítame contarle una breve historia. Esta es la historia de un albañil que tenía muchos ladrillos, varios ladrillos en el tercer piso de una casa. Y lo que deseaba este albañil era bajar esos ladrillos del techo hacia la base, hacia el piso, hacia abajo, hasta el primer piso. Y lo que hizo fue habilitar una polea con una viga, amarrado un barril a la soga, de manera que puedan llenar ese barril con los ladrillos y así bajarlo más fácil. Al momento de llenar el barril, ya él estando abajo para jalar y empezar a bajar los ladrillos, se dio cuenta que el barril era muy pesado para él. Tan pesado y más pesado que él incluso. El barril empezó a bajar y él empezó a elevarse. Ahí vemos un error de esta persona que no se soltó. Así es que dejó que solamente baje el barril y él empezó a subir. Y a mitad de camino se topa el barril con el albañil. Golpeándose el albañil el hombro. Se golpeó el albañil. Pero él logró sujetarse, logró aferrarse a la soga y siguió subiendo. Ya subiendo, se muerde la mano con la polea. Se muerde la mano con la polea y se lastima la mano. Y tanto fue que bajó con fuerza el barril que también vació el contenido rompiendo los ladrillos. Y esta vez el barril se hizo liviano. Y el barril empezó a subir. Y ahora sí el albañil empezó a descender por el peso. Ya bajando, a medio camino también se golpea la canilla el albañil, lastimándose muy dolorosamente. Se lastimó la canilla con el golpe del barril, pero él siguió aferrado a la soga. Y ya cuando bajó, se golpeó en el piso con los ladrillos quebrados también. Y por un momento él perdió el conocimiento y soltó la soga. Soltó la soga y el barril bajó y se golpeó la cabeza. Querido amigo, con esta historia podemos decirle algo. A veces nos sentimos estar arriba o estar abajo. No sabemos si sostenernos o soltarnos. Y a veces somos golpeados por todos lados. Ahora, acá el problema de este albañil es muy fácil de identificar. Primero, que el albañil no era un experto en física. Tampoco era una persona muy inteligente. El problema se hizo su problema. Él forzó el problema. Él forzó la situación y así él se lastimó. Y a veces nos sentimos así. Vamos arriba o vamos abajo y somos golpeados en distintas direcciones. Ahora, ¿qué con usted si haciendo todo bien es golpeado? Si haciendo todo correcto, si siguiendo principios muy buenos, principios bases apropiados, usted aún así es golpeado en distintas direcciones. Pareciera que no tuviera sentido, pareciera que no existiera tal probabilidad, pero sin embargo suele pasar. Suele pasar que a veces hacemos cosas bien y a veces nos resulta pasando algo muy doloroso. Muy bien, el libro de Génesis, capítulo 39, es un capítulo de la vida de José. José fue un hombre de Dios. José amó a Dios con todo su corazón y que tuvo grandes dificultades. Fue vendido por sus hermanos como esclavo a una caravana que iba rumbo a Egipto. Fue vendido y fue comprado por Potifar. Fue comprado por él y allí fue hecho esclavo. Y vamos a leer la palabra de Dios en el capítulo 39, desde el versículo 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. José fue un esclavo comprado por Potifar. Él estuvo a cargo de la casa de Potifar. José era un hombre íntegro, un hombre honesto, que aún siendo esclavo, Potifar puso en sus manos su confianza, puso en sus manos su casa. Él se encontraba confiado de José y fue de esta manera que finalmente él estaba a cargo de todos los asuntos de él, de todos los asuntos de Potifar. Así fue la confianza que puso Potifar en él.
porque era un varón íntegro, un varón honesto. Confió tanto en José que dijo, la única cosa donde yo poseo bajo control es la comida que está frente a mí. Todo estaba en sus manos. José era un individuo increíble, aun cuando era un esclavo, Dios estaba con él y él ascendía más y más. Pero José era un hombre joven, era un hombre muy apuesto. Si leemos en el verso 6 va a decir, y dejó todo en las manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguno. José, de hermoso semblante, y también era de bella presencia, dice el versículo 6. Muy bien, dice la Biblia que la esposa de Potifar comenzó a desear a José, y trató de seducirlo. José lo rechazó a la esposa con tal vigor que incluso sus prendas los dejó desparramados por la forma en cómo se aferraba la esposa de Potifar a él. Pero él huyó, él se fue, él la rechazó. Sin embargo, esta mujer, al verse totalmente humillada, al sentirse rechazada, lo que buscó era vengarse de él. Lo que buscó era venganza, lo que buscó era ahora levantar falsos, levantar mentiras contra él, contra José, diciendo que la había insultado, diciendo que en sus manos, ya teniendo las prendas de José en sus manos, ella empezó a hablar mal de él, empezó a decir que ese hombre joven quería hacerle algo daño, quería hacerle algún mal, ¿no? Empezó a echar mentiras por José y fue así cuando llegó a los oídos de Potifar. Y esta noticia vil, y así fue como José, a causa de esta mentira, fue llevado a prisión, fue llevado a la cárcel, querido amigo. Y podemos incluso leer en el verso 20 del mismo capítulo 39, que dice, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaba con los presos, y estuvo allí en la cárcel. Querido amigo, quiero darle a usted algunos principios, cómo practicar la presencia de Dios cuando usted se encuentre en un calabozo, esté en una prisión sin sentir culpa alguna, sin tener culpa alguna, como pasó con José. José era totalmente inocente, José era un hombre de Dios, pero sin embargo estaba en la cárcel producto de una mentira, producto de estos falsos que le había levantado la mujer. Pareciera que no tuviera sentido, pareciera que este hombre de Dios, que amaba a Dios, que servía a Dios, sin haber hecho nada malo, ahora estaba en la cárcel. Pareciera que no tuviera sentido cómo es que una persona correcta termina de esta manera. Si un día las cosas pasan y no tienen sentido para usted, y probablemente pueda pasar, permítame, querido amigo, darle 5 principios que usted puede practicar, que usted tiene que considerar. El primer principio es: cuando está en una situación así y las cosas parecen no tener sentido, no demande el entender, querido amigo. Ahora, José no había pecado contra Dios. José no había hecho nada malo. Lo que José hacía era correcto. Imagínate a José haciendo lo correcto, sirviendo a Dios de todo corazón, y sin embargo es puesto en prisión, es calumniado, es acusado injustamente, y Satanás susurrándole al oído: ¿dónde está tu Dios? ¿Qué bien te hace ahora servir a Dios? Van a venir tiempos en su vida, amigo, cuando nada parece tener sentido. No estoy diciendo que no deba tratar de entender. Si las dificultades suelen pasar, trate de entender. No exija a Dios, mejor dicho, querido amigo, entender esto. Si está usted en las dificultades y no entiende y quiere tratar de entender, está en la libertad de hacerlo, pero no le exija a Dios que le dé ese entendimiento. No le exija a Dios. La palabra de Dios en Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6 va a decir: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócele en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No te apoyes en tu propia prudencia. Habrán muchas cosas que usted no entenderá
y no demande el entenderlas, querido amigo. También vamos a leer Isaías capítulo 50, verso 10 al 11. Si tiene usted una Biblia ahí en casa, acompáñeme por favor, buscando el libro de Isaías, capítulo 50, versos del 10 al 11. Va a decir lo siguiente: ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confía en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad en la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. Querido amigo, enseña que usted puede estar sirviendo a Dios, obedeciéndole, haciendo caso a su palabra y aún estar en tinieblas. Usted llegará en un tiempo de perplejidad, un tiempo que no entienda y sin embargo no haber hecho nada malo. Solo porque no tenga sentido para usted, no significa que no tenga ningún sentido. Y solo porque no tenga sentido ahora, no quiere decir que no tenga sentido más tarde. No ahora, pero en años venideros, muy probablemente. El primer principio, cuando la vida no tiene sentido, no demande el entender. Trate de entender si puede, pero no demande el entender, querido amigo. Y como segundo principio tenemos no dejar de ser fiel. No deje de ser fiel. Verso 21 del capítulo 39 de Génesis va a decir lo siguiente. En adelante dice: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Jehová lo prosperaba. Ahora aquí está un hombre que sin aparente razón, y de hecho por ser bueno, fue puesto en la cárcel, fue puesto en prisión. Ahí está José en prisión sin sentirse malhumorado. Ahora sirve fiel, es fiel a Dios, es un hombre de integridad y ahí está en la prisión en un tiempo de oscuridad, en un tiempo de persecución, sirviendo a Dios. Si extendemos, en el capítulo 40 encontramos también testificando al copero del faraón y al panadero, quienes también se encontraban en prisión, y vamos a descubrir que un hombre, aunque prisionero, puede poner sus brazos sobre ellos, de manera que les quería hacer entender cuál era el conocimiento de Jehová. Aún así estaba José sirviendo, José testificando, José dando a entender el conocimiento de Jehová en los corazones de estos dos hombres, en el capítulo 40. Vamos a continuar. Encontramos también, aun cuando José no podía entender, querido amigo, y este es el punto, él no fue un cristiano de buen tiempo. Él no puso mala cara. Él no estaba enojado con Dios. A pesar de la circunstancia, él seguía fiel a Dios. Él seguía fiel a su Señor. Le seguía sirviendo. Cuando José está en la casa de Potifar y todo parecía estar bien, las cosas favorecían a José, la Biblia dice que Dios estaba con él. Dios estaba con él, verso 2. Pero mire, querido amigo, en el capítulo 39, versículo 21. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Cuando está en prisión, el mismo Dios que estaba con él en tiempos buenos es el mismo que estaba ahora con José en los tiempos malos. Ahora, cuando no tiene sentido para usted, número 1, querido amigo, no demande el entender. Y número 2, no deje de ser fiel. No se derrote. Siga sirviendo a Dios. Siga sirviéndole aun cuando no le entiende, aun cuando las cosas se tornen difíciles.
siga sirviendo a Dios, querido amigo. Vuelvo a repetir, el mismo Dios que estaba con José en los tiempos buenos, también ahora estaba con él en los tiempos malos. Tercer principio, no ceda a la amargura, no se vuelva amargado. Capítulo 40, versos 14 y 15 va a decir lo siguiente. Acuérdate pues de mí cuando tengas este bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusieron en la cárcel. Esta era una conversación de José, estaba teniendo con el copero, era una conversación entre José y el copero. El copero estaba puesto en prisión e iba a ser excarcelado, iba a ser sacado de la prisión, y José sabía que cuando salga el copero de la cárcel iba a servir delante del faraón, iba a estar frente al faraón. Tal vez él pudiera hablar al faraón, él pudiera hacerle un favor hablando al faraón acerca de él, y es por eso que vemos en la palabra de Dios en el verso 14, acuérdate pues de mí, acuérdate de mí, le dice José al copero, cuando estés frente al faraón, cuando estés frente al faraón. Pero acá notamos algo muy importante, acá notamos algo muy significativo. Vamos a volver a leer el verso 15, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusieron en la cárcel. Ahora nos damos cuenta que al leer esto, en ninguna sola nota se nota, en ninguna parte de este versículo vemos alguna pizca de amargura. No vemos ningún tipo de amargura o de queja. No se puede encontrar aquí. Él no menciona a sus hermanos. Él no los menciona porque ellos le vendieron. No los menciona. Tampoco menciona a la mujer de Potifar. Y mucho menos a Potifar. Ahora, cuando las cosas van mal, cuando está sirviendo a Dios y es castigado por servir a Dios, no se amargue. No se amargue. Cuando las cosas suelen pasar mal aún sirviendo a Dios, querido amigo, no se amargue. Vemos aquí como José no menciona a sus hermanos, no menciona a la mujer de Potifar, no menciona a Potifar. No hay ni una pizca de amargura en él. No lo hay. En Primera de Pedro, capítulo 2, verso 20. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 2, verso 20, va a decir lo siguiente. Dice la palabra de Dios: pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Una de las grandes pruebas de la vida es no cómo reaccionas cuando es castigado por hacer lo malo, sino cómo reaccionas cuando son perseguidos por hacer lo bueno. Es una gran prueba. José lo había hecho y no hay ninguna pizca de amargura en él. No hay ninguna pizca de amargura en José, porque Dios estaba con él. Y una de las razones que Dios estaba con él era por la actitud que tenía José. Era por su actitud. Ahora vamos a leer y vamos a estudiar el cuarto principio. No esté indispuesto a esperar. Dios está con usted en su tiempo. Génesis 40, 23 dice: y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. José le había dicho: cuando salgas libre y estés con el faraón, acuérdate de mí. Y cuando José sigue encarcelado esperando que el copero hable con el faraón, él se había olvidado. Él se había olvidado. Como podemos leer en este verso 23, se había olvidado de él. Y estaba delante del faraón. Génesis capítulo 41, verso 46, va a decir lo siguiente: era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón
y recorrió toda la tierra de Egipto. Todo este tiempo, este joven que fue puesto en prisión cuando tenía 17 años y que estaba año tras año puesto en la prisión, muchos años habían pasado. Ahora, cuando usted lo entienda, querido amigo, ya tenemos a José que salió de prisión. Cuando usted lo entienda, no se apure, no se acalore, no se vuelva impaciente. La palabra de Dios va a decir en el Salmos 37, acompáñeme por favor si usted tiene Biblia en casa, en Salmos capítulo 37, verso del 5 al 9 va a decir lo siguiente: encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospere en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Una y otra vez la Biblia va a mencionar que esperemos en el Señor. Cuando no lo entienda, querido amigo, no esté indispuesto a esperar. No esté indispuesto a esperar. Ahora muchos pensamos que nos encontramos olvidados, nos encontramos desamparados, nos encontramos en una cama de un hospital y a veces nos preguntamos, ¿dónde nos ha puesto Dios? A veces nos preguntamos, ¿Dios se acordará de mí? ¿Dios me tendrá presente? Querido amigo, déjeme decirle que Dios sabe dónde está usted. Dice la palabra de Dios que incluso Él tiene enumerados los cabellos nuestros, los tiene numerados. Y el Dios que estuvo con José cuando era un joven, el Dios que estuvo con José cuando servía en la casa de Potifar, fue el Dios que estuvo con José cuando languidecía en prisión, cuando padecía en prisión. Ese mismo Dios estaba con él. Es ese Dios que ahora nos acompaña, es ese Dios que ahora está en este lugar, querido amigo. Vamos a leer Primera de Pedro ahora, capítulo 5, verso 6, y va a decir lo siguiente: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuese el tiempo. Dios tiene su tiempo. Cuando usted no entienda, no demande el entender. No deje de ser fiel. No ceda a la amargura. Amigo, no esté indispuesto a esperar. Dios nunca se tarda, pero tampoco se adelanta. Espere en Dios. No esté indispuesto a esperar. Humíllese bajo la poderosa mano de nuestro Señor y Él a su debido tiempo os exaltará. Cuando no entienda, no se acalore, no se apure, no apure a Dios, querido amigo. Y como último principio, el quinto principio, no deje que sus sueños se disuelvan. José tuvo un sueño. Él soñó, aún siendo joven, él soñó que todos los recursos del mundo, que los gobernantes del mundo estarían a sus pies, que sus hermanos al oír esto de José pensaban que era un sueño tonto, pensaban que era algo ridículo que él soñara de esta manera. Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 41, verso 37. Y dice lo siguiente: el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Querido amigo, ahora aquí está José. Él está fuera de prisión. José ahora es exaltado. Él ha llegado a ser el primer ministro de Egipto, y esto era bueno ante los ojos del faraón. Estaba bien.
pero si leemos un poco más hasta el verso 49, va a decir lo siguiente. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Este fue el sueño que tuvo José. Ese fue el sueño que lo tuvo muchos años atrás. Fue un sueño dado por Dios y José nunca lo olvidó. Dios nunca lo olvidó. No dudes en la oscuridad, querido amigo, lo que Dios te ha revelado en la luz. Dios no le falló a José. Dios no le fallará a usted. Él no falló a José y Dios no le fallará a usted. No deje que sus sueños se disipen. Dios es fiel. El faraón menciona en este versículo, en esta parte de la Biblia, que incluso la tierra no hará ninguna cosa si no es por encargo suyo, si no es por encargo de José. Imagínense después de darse el anuncio que esté Potifar, quien era el jefe de la guardia, y esté José pasando en el segundo carro y el heraldo dando anuncios: doblar rodillas, ¿cómo estaría Potifar sometido ante José? Como él soñó, los gobernantes del mundo se doblarán ante sus pies. Este joven nunca demandó entender, nunca dejó de ser fiel, no cedió a la amargura. Este joven fue capaz de esperar. Viene un día, querido amigo, viene un día que Dios corregirá todas las cosas. No pierda la fe cuando la vida no tiene sentido. Solo porque no tenga sentido para usted, no significa que no tendrá sentido algún día. Sirva a Jesús. No se rinda. Dele su corazón, dele a Él su vida. Y nunca pierda sus sueños. Tenga un sueño. Siempre es temprano para rendirse. Nunca es tarde para empezar. Quédese con eso, querido amigo. Siempre es temprano para rendirse delante de nuestro Señor. Nunca es tarde para empezar en sus caminos. Nunca es tarde para empezar en sus caminos. Esta hermosa palabra de Dios para usted, querido amigo. Le dicen esta noche que se rinda ante Él. Le dicen esta noche que se someta a Él. No es tarde. En esta noche aún es temprano para que usted entregue su vida al Señor. Permita que Él sea quien tome el control de su vida. Permita esperar en Él el tiempo de Dios. Permita que el Señor haga su voluntad en su vida. Tiene que ser fiel. Entréguele su corazón. Entréguele sus sueños. Que Él haga su voluntad. Si este es tu deseo en esta noche, si este es el deseo tuyo de entregarte a nuestro Señor, este es el momento para que usted ore a Dios y le diga: Señor, te recibo en mi corazón, te recibo en mi vida, hágase tu voluntad. Si ese es el deseo tuyo, si ese es el deseo de usted, ore conmigo en esta oración de compromiso. Inclina tu rostro y oremos, por favor. Señor, gracias te damos por esta oportunidad que me brindaste en compartir tu palabra, que me brindaste en poder escuchar tu palabra. Y en esta noche, Señor, quiero abrir mi corazón y pedirte, Señor, que te acepto como mi Salvador, te acepto como mi Dios, te acepto como mi todo. Reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz por mí, en favor de mí, y es por eso que ahora te entrego mi vida. Hágase tu voluntad, Señor. Hágase tu voluntad. Quiero dejar esa vieja naturaleza,
quiero ser una nueva persona en tus caminos. Toma mi vida, Señor. Te entrego mi corazón en el nombre de Jesucristo. Amén. Querido amigo, si esa fue tu oración, déjame decirte que ahora nuestro Señor es parte de ti. Él ahora vive en ti. Él ahora está diciéndote: yo estaré contigo a donde tú vayas. Tú ahora eres un hijo de Dios. Deja que el Señor ahora haga su voluntad. Dios te bendiga, Dios te guarde y bendiga tu familia. Nos vemos. Muchas gracias. Quiero entender qué es lo que mueve tu fiel corazón y lo que esperas de mi buen Señor, para entregarlo. Quiero expresar esas palabras que quieres oír y la canción que te hará sonreír. Quiero entonarla, quiero agradar tu corazón. Quiero encontrar esa canción. Déjanos empezar de nuevo y descubrir tu corazón, para darte lo que anhelas en adoración. Si nos deseamos, te pedimos que nos permitas regresar, expresarte nuevamente. Se trata de ti. Quiero entender qué es lo que mueve tu fiel corazón y lo que esperas de mi buen Señor, para entregarlo. Quiero expresar estas palabras que quieres oír y la canción que te hará sonreír. Quiero entonarla, quiero agradar
deseamos, te pedimos que nos permitas regresar, expresarte nuevamente, se trata de ti, se trata de ti, se trata de ti, Señor, se trata de ti, se trata de ti, se trata de ti, se trata de ti, Jesús, se trata de ti, se trata de tu amor por mí, Señor, se trata de ti, se trata de ti, Jesús, oh, que se trata de ti, se trata de tu amor por mí, se trata de ti. Si usted ha recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, déjeme decirle que usted ha nacido de nuevo. Usted es una nueva criatura. Como dice la palabra de Dios, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora es usted un bebé espiritual. Le recomendamos nutrirse de la palabra de Dios, que es la leche espiritual no adulterada, y que justamente le ayudará en su crecimiento y en su desarrollo. Además, es necesario que usted mantenga comunicación constante con nuestro buen Creador a través de la oración. Usted ahora forma parte del cuerpo de Cristo, de la Iglesia de Dios, por lo cual le damos la cordial bienvenida. Es necesario que usted mantenga comunicación constante con nosotros. En este caso seríamos sus hermanos mayores. Estamos dispuestos a apoyarle, a guiarle en este maravilloso camino. Llámenos a través de la línea telefónica, escríbanos a través de los correos electrónicos. Nosotros estamos encantados de poder asesorarle y guiarle. Le damos entonces pues la cordial bienvenida al cuerpo de Cristo, la Iglesia del Señor. Bienvenido. Él vive, imparte salvación. Muchas gracias por habernos escuchado. Le animamos a formar parte del pueblo de Dios. Si tiene alguna pregunta, puede comunicarse con nosotros a los números telefónicos que están en pantalla. Recuerde las palabras del Señor Jesucristo. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Dios le bendiga. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está, y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador.